Hola, vamos a continuar con la segunda parte del tema 2. Ya hemos llegado hasta las propiedades extensivas. Ahora tenemos que empezar a hablar de la teoría atómica. Como ustedes saben, el primero que ha hablado de los átomos, y si recuerdan, átomos es la parte más pequeña de la materia, la parte diminuta más pequeña de la materia, han sido los griegos Leucipo y Demócrito, ¿no? Que indicaron que la materia estaba formada por partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos. Átomos significa sin división. Este ya no ha sido muy aceptado en su tiempo, pero ya con lo que es la experimentación y las investigaciones se ha ido aceptando este concepto del átomo. Eh, en el año 1808, en inglés John Dalton propone su teoría atómica basada en los siguientes postulados. La primera, la materia está constituida por pequeñas partículas a las cuales se han denominado átomo. 2. Los átomos de un elemento dado son idénticos en masa, tamaño y propiedades químicas. El 3. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de otro elemento. A ver, un ejemplo claro, ¿no? Los átomos de carbono van a ser muy diferentes a los átomos de neón, ¿no? A eso se refiere, a esa parte del postulado. 4. Los átomos son esféricos, compactos, indivisibles e indestructibles. En esto se equivocó Dalton, ya que un átomo se puede destruir, y eso ha sido lo que ha marcado la historia en la Segunda Guerra Mundial con las bombas atómicas. En una reacción química, los átomos se separan, se combinan, se reordenan. Ahí estamos hablando, no lo que es netamente una reacción química. Ya, por ejemplo, no existe pérdida de masa, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Este concepto ha nacido con Antonio Lavoisier con el experimento de óxido de mercurio, y ahí es donde nace la química moderna como tal, y uno se da cuenta si ves el experimento y la reacción química que los átomos no se destruyen, no se pierden, simplemente se reordenan. Nunca se supone la creación o destrucción de los mismos. Ahí estamos hablando de la bomba atómica, ¿no? Ya que lo que les había comentado, que el átomo se puede destruir. Ya, los átomos de elementos diferentes se unen en relaciones numéricas simples para formar átomos compuestos, término que usó para referirse a lo que hoy denominamos molécula. No se olviden que molécula es la unión de dos o más átomos. Por ejemplo, H2O es una molécula de agua. Modelos atómicos hay antes de llegar al modelo de Bohr, ¿no? El modelo cuántico que utilizamos. Bueno, es uno mucho más avanzado actualmente. Tenemos que hablar cómo se ha ido dando el modelo atómico. Tenemos que hablar del modelo de pasas con el budín, ¿no? Las pasas en un budín, que es el modelo de Rutherford, que nos decía que estaba cargado un átomo de carga positiva en el centro y sobresalía como pasas los electrones que tenían carga negativa. El modelo de Rutherford no se dio gracias al experimento de una laminilla de oro, a la cual le bombardeó, ¿no?, con partículas de rayos alfa, y vio que rebotaba, ¿no?, y empezaba a generar una orbital, o sea, bombardeaba las laminillas, ¿sí?, y algunos pasaban y otros rebotaban. Y ahí es donde netamente habla, ¿no?, de que el átomo presenta una parte central positiva, donde van a estar los protones, ¿no?, y alrededor giraban electrones en forma de órbitas circulares. Él es el primero que habla de las cargas, ¿no? Y también dijo que planteó que todo átomo es electrónicamente neutro, ¿sí? Modelo de Bohr. Ya el modelo de Bohr, basado en los descubrimientos de Rutherford y en la teoría de Max Planck, dio respuesta a las supuestas fallas del propio modelo de Rutherford. Ok, hasta ahí el principio de lo que podía darse, que teníamos orbitales, ¿no? Con Rutherford, con su experimento que dio y los electrones que rebotaban y todo eso. El modelo atómico de Bohr no corrige las fallas. Dice que el átomo tiene un núcleo central diminuto cargada positivamente. También menciona que los electrones no pueden estar distribuidos al azar, sino que giran alrededor del núcleo ocupando discretos de energía o orbitales circulares. Y ahí es el Bohr el primero que habla de un núcleo que está en el centro donde están las cargas positivas o los protones, y ya aparecen las órbitas, no netamente donde van a estar los electrones. Ya. Los electrones pueden alcanzar niveles de energía más altos
por la absorción de cantidades fijas de energía, paquetes o cuantos de energía, y los electrones caen a niveles más bajos, ¿no?, de energía por la emisión, ¿no? Fotones o cuantos de luz. Ya, por ejemplo, acá tenemos la absorción, ya que está subiendo de nivel de energía, y hay un fotón que está bajando, ¿no? Mediante una emisión está bajando o se está acercando más al núcleo. Acá ya tenemos el modelo atómico de Bohr, donde están los protones y los neutrones en el centro, y aquí ya tenemos los orbitales, lo que tendría que estar circulando, ¿no?, orbitando los electrones. Y acá ya es un modelo atómico actual, ¿no?, con los niveles, los 7 niveles de energía K, L, M, N, O, P, Q, que a continuación veremos. Ok, estructura del átomo. El átomo es la célula de un elemento y presenta una estructura interna que básicamente está constituido por el núcleo, el cual ocupa el 99%, ¿no? 99,9% de la masa del átomo. O sea que significa que el núcleo está casi el 100% de la masa y contiene partículas con carga positivas, que serán los protones, y los de carga, los que no poseen carga, que serán los neutrones. Se encuentran en el núcleo los protones y los neutrones, y no se olviden que es el 99,9% de la masa del átomo en sí, ¿no?, del átomo total, y el resto está distribuido de la masa a los electrones. Tenemos que hablar del número atómico. Es el número de protones en el núcleo, por eso dice que el número atómico es igual al número de protones. Ya, a ver, acá. Esto va a ocurrir si el átomo es neutro. ¿Qué quiere decir si el átomo es neutro? Que tiene carga igual a 0. Ahí, solo ahí, también se va a determinar que el número de protones es igual al número de electrones cuando tu elemento es neutro, cuando su carga es igual a 0. Número de masa. Es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo de un átomo de un elemento. Al número de masa también se lo conoce como el peso atómico, y es en lo que en estequiometría con lo que más trabajamos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dan carbono igual a 2C o C igual a 2C, nos están dando el peso atómico para realizar los diferentes cálculos estequiométricos. No te olvides que esta fórmula es muy importante para hacer ejercicios de un elemento, donde A es número de masa o peso atómico, Z es número atómico o número de protones, y N es número de neutrones. La carga, ¿qué es la carga, no? Nosotros tenemos dos tipos de cargas, en sí tres, ¿no? Es la diferencia entre número de protones y electrones. La carga va a ser igual a número atómico menos número de electrones. Por ejemplo, los que tengo de carga positiva se dice que son cargas catiónicas, y los que tienen carga negativa, cargas aniónicas. Tenemos que hablar de la representación de un elemento, ya, donde el que tiene mayor cantidad o el que es mayor siempre va a ser el número de masa o el peso atómico, y se encuentra en la parte superior izquierda cuando hacemos ejercicios. En la parte inferior izquierda tenemos el número atómico, que se lo representa con una letra Z. Ahora, si yo quiero saber cuántos neutrones hay acá, se tiene que restar, ¿no? Se resta nomás A menos Z, y ese es el número de neutrones. Ahora, cuando el elemento es neutro, o sea que no hay carga acá, se dice que Z es igual al número de electrones y es igual al número de protones. ¿Está bien? Acá tengo un ejemplo, ya donde el núcleo, mira, aquí hay 6 protones, 6 neutrones, y hay 6 electrones en el orbital. Ahora, que es igual el número de masa a la suma de los protones con los neutrones, ¿no? O directamente se sabe que es 12, el número de masa o peso atómico. Ok, ahora tenemos que hablar de los diferentes tipos de situaciones que vamos a tener de los átomos. Del primero que vamos a hablar son de los isótopos, que son átomos que pertenecen a un mismo elemento. Ya, fíjate, a un mismo elemento, pero tiene diferente número de masa, ¿no? Mismo elemento, ¿sí? Diferente número de masa, pero igual número atómico. Tengo aquí un ejemplo de los hidrógenos, el protio, el deuterio y el tritio. Y aquí tengo de los carbonos. Ok, mismo elemento, diferente número de masa. Aquí tienes 16, 14, 11, 10. Pero igual número atómico. Ya, igual número atómico. Tenemos que hablar de los isóbaros. Los isóbaros son átomos. A ver, mira, diferente elemento, igual número de masa o peso atómico, pero diferente número atómico. Tenemos los isótonos, ya,
que son diferentes elementos, diferente número de masa, diferente número atómico, pero igual número de neutrones. Ok, fíjate, 26 menos 12, ¿cuánto va a ser? 14. 28 menos 14, ¿cuánto va a ser? 14. O sea, no te olvides que para hallar el número de neutrones se resta A menos Z, y en ambos elementos van a tener la misma cantidad de neutrones. Peso atómico. ¿Qué es el peso atómico? Ya de acuerdo bueno, por acuerdo internacional, la masa atómica es la masa de un átomo en unidades de masa atómica. Una unidad de masa atómica se define como una masa exactamente al doceavo de la masa de un átomo de carbono. O sea, se compara para el peso atómico con el peso atómico de carbono, que llegara a ser la cantidad de masa que tiene un átomo de carbono, ¿no? A ver, mira, vamos con ejemplos acá. Con el peso atomogramo, ¿ya? Acá, como tú puedes ver, mediante la fórmula, en un atomogramo de E, está el peso atómico en gramos de E. Ya, acá yo tengo, que es el carbono, un atomogramo de carbono. ¿Cuántos gramos tiene de carbono? 12 gramos de carbono. Ahora, un atomogramo es la cantidad de él cuya masa expresada en gramos es numéricamente igual a la suma, es igual a su suma atómica, su masa, perdón, atómica, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno, yo tengo que el peso atómico del hidrógeno es 1,079, ¿ya? Y 1,79 gramos de hidrógeno equivalen a un atomogramo de hidrógeno. Así me voy, ¿no? Por ejemplo, a ver, el peso atómico del sodio es igual a 23, ¿sí? Ahora, un atomogramo de sodio, ¿cuántos gramos tiene? Ahí referimos que tiene el peso atómico del sodio, que sería 23 gramos de sodio. Ya tenemos que hablar de la teoría atómica moderna. La teoría atómica moderna o cuántica son las leyes que van a determinar la posible posición del electrón, así como el conocimiento de sus números cuánticos y la forma en la cual va a estar estructurado el electrón. Acá hablamos de los 4 números cuánticos, ¿no? Número cuántico principal, secundario, número de spin y número magnético, que veremos a continuación. Número cuántico principal indica el nivel de energía principal del electrón, toma varios valores enteros y positivos. Entonces, mira, yo tengo 7 niveles de energía, ya, que lo puedo representar. Aquí tienes el núcleo, primer nivel de energía, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. O también lo puedes encontrar o identificar mediante letras, ¿no? Que sería K, L, M, N, O, P, Q. Mientras más se está alejando, va a ir aumentando su energía. ¿Sí? Tengo la notación cuántica en número y la notación espectroscópica en función a letras. Esos son los niveles número cuántico principal y se representa con una letra N. El número cuántico secundario o azimutal determina su nivel energético y la forma de la nube electrónica, y sus valores van de 0 a n-1. Entonces, mira, cuando yo tengo acá, ok, es cuando tengo que el orbital es S o el número azimutal es S, tiene la forma esférica, ¿no? La forma esférica. Si es P, tiene la forma lobular. Si es D, la forma de trébol. Y si es F, la forma compleja. Ya, esa es la forma de las nubes electrónicas. Se representa con la letra SP de F, ¿no? S acepta como máximo 2 electrones, P6, D10 y F14, y son abreviaturas en inglés que significa Sharp, Principal, Diffuse y Fundamental. ¿Ok? Hablemos del número cuántico magnético. El número cuántico magnético nos indica la orientación de la nube electrónica, ¿no? Si se va a la izquierda o a la derecha. En un eje cartesiano tridimensional, aquí puedes ver en el gráfico cómo sería la forma de la nube electrónica y hacia dónde se está moviendo, ¿no? Esférica, lobular, esto va a formar trébol, esto tiene que ser una compleja, ¿no? Tiene que ser 7 niveles de energía, en total 14, totalmente compleja. Acá tenemos una tabla, ya, en el cual me está dando el valor de, ¿no? Esto no te olvides que era número cuántico secundario, ¿sí? Ya nos está indicando hacia dónde se va a mover, ¿no? Si va a ir a la izquierda, o perdón, nos va a indicar la forma de la nube del electrón.
y acá nos va a indicar si se ve de izquierda a derecha. Por ejemplo, cuando es S sharp es ahí nomás, ¿no? En el centro. Y aquí tengo valores para que se mueva de -1 a +1, de -2 a +2 o de -3 a +3. Número de orbitales 1, 3, 5, 7 y el número máximo de electrones que puede aceptar cada orbital ya son estos, ¿no? 2, 6, 10 y 14, ¿no? Puede aceptar como máximo eso es su nivel de energía. El subnivel de energía que sería el número cuántico magnético. Tenemos que hablar del número cuántico de spin, ¿ya? Que netamente nos describe el giro del electrón sobre su propio eje en rotación y la orientación del campo magnético que éste produce, ¿no? Tenemos dos valores, más un medio, menos un medio. Si va subiendo y va girando hacia la derecha, es positivo más un medio. Si va bajando y va girando hacia la izquierda, es menos un medio. Tenemos que hablar del principio de exclusión de Pauli, que te dice que un átomo no puede tener, ¿no? En un átomo no pueden existir dos electrones con los 4 números cuánticos iguales, ¿ya? Así que cada orbital solo podrá colocarse 2 electrones. No puedo poner más, ¿no? Y acá está el número de spin. Uno arriba, otro abajo. Y te vuelve acá, ¿no? A repetir lo mismo. Establece que 2 electrones del mismo átomo no pueden tener los mismos 4 números cuánticos. Eso es lo que nos dice el principio de exclusión de Pauli. Tenemos que hablar de la tabla periódica, ¿ya? Tenemos que hablar de Mendeleev, que es el padre de la tabla periódica, un químico ruso. Propuso que las propiedades tanto físicas como químicas de los elementos variaban periódicamente al aumentar la masa atómica. No, la masa atómica o peso atómico es el número de masa. Mendeleev ordena la tabla periódica en función al número de masa. Pero había errores, ¿no? Porque algunos elementos no obedecían a no obedecían a las normas que decía Mendeleev. No tenía fallas, aparte no aparecía la distribución electrónica, no aparecían los lantánidos y los actínidos, y tampoco había una clasificación clara de los metales y no metales, los gases nobles y los anfóteros, ¿no? Cosa que sí lo ha hecho después Moseley al crear la tabla periódica. Nosotros estamos estudiando la tabla periódica de Moseley, ¿no? Quien definió, ¿no? Estableció, ¿no?, el tamaño de la carga positiva del núcleo y que cada elemento difiere de otro por el número de protones. No te ves que el número de protones es igual al número atómico. Entonces establece que los números atómicos son la clave para las relaciones periódicas de los elementos. No te olvides, Mendeleev lo ordena en función al número de masa. Moseley corrige muchos errores o los errores que tenía Mendeleev y lo ordena en función al número atómico. Aquí nosotros tenemos la tabla periódica, ¿ok? Ya dentro de la tabla periódica moderna nos indica que las propiedades de los elementos dependen de su número atómico y se repiten sistemáticamente al ordenarlas en función creciente de esta propiedad. Si analizamos la tabla, estudiantes, ¿no? Fíjense que en total tengo 18 columnas y 7 filas. Ojo que los lantánidos y los actínidos son continuación de la sexta y séptima fila. Ahora, ¿en qué está clasificado la tabla periódica? En dos subgrupos, subgrupo A, subgrupo B. El subgrupo A va de 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Dentro del 8A que tenemos a los gases nobles. Está compuesto por los metales, no metales, los metaloides también llamados anfóteros, ¿no? Y los gases nobles. ¿Ya? Ok. Un pequeño resumen de la tabla periódica. Tenemos que hablar ahora de lo que está componiendo la tabla periódica, que sería la estructura electrónica. La estructura electrónica es la distribución de los electrones en los orbitales del átomo. Y aquí nosotros tenemos los niveles de energía. Esta es la regla del serrucho, ya, para poder netamente ubicar mejor la distribución electrónica, ¿no?, de cada elemento. Por ejemplo, aquí yo tengo los 7 niveles de energía, el número cuántico principal. Tengo los subniveles de energía, el número cuántico secundario, ¿no?, que sería Sharp, principal, diffuse y fundamental. Y así se construye la estructura electrónica, ¿no?, de un elemento, y estamos hablando de las propiedades periódicas, ¿no?, de la tabla periódica. Radioatómico. El radio atómico es la distancia que existe entre los núcleos de dos elementos, ¿no?
acá tengo dos átomos idénticos y el radio atómico va a ser la distancia de un núcleo al otro núcleo. Tenemos la electronegatividad. No te olvides que la electronegatividad es la fuerza de atracción que ejerce un elemento sobre otro. Si nosotros queremos identificar cuál es el elemento más electronegativo, tenemos que ir de izquierda a derecha, ya hasta el astato, y subimos hasta el primer elemento, que sería el flúor. Entonces, pregunta de examen: ¿cuál es el elemento más electronegativo de la tabla periódica? Es el flúor. Y el menos electronegativo, ¿cuál va a ser? El cesio. Ya. No te olvides que la electronegatividad es la fuerza de atracción que ejerce el núcleo de un átomo sobre los electrones de otro átomo. Aquí tenemos, ¿no?, la valencia iónica, que son los electrones que están en el último orbital de tu estructura electrónica o atómica, ¿no? Los electrones que se encuentran en la última capa ya son o van a ser la valencia que va a tener ese elemento, ¿no? Aquí tenemos una estructura atómica, ¿no? De lo que, bueno, aquí vamos a hallar la valencia atómica en función de la estructura atómica, que va a ser del sodio, ¿no? Aquí tengo 2, 4, 6, sería 10, 11. En el tercer nivel de energía, el último electrón del sodio, ¿cuánto va a ser? Un electrón. Y ese electrón va a ser la valencia del sodio, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver en el capítulo 3, en el capítulo 4, con lo que son la química inorgánica, ¿no? En compuestos vamos a hacer con estas valencias iónicas. En el nivel más alto de energía tiene un electrón, y esa es la valencia del elemento. Sigamos, tenemos lo que son potencial de ionización. No es la cantidad mínima de energía necesaria para extraer un electrón de un átomo gaseoso en su estado basal. Y aquí tenemos el aumento de energía de ionización, ¿no? Que va a ir de izquierda a derecha. Tenemos que hablar también de la afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la cantidad de energía que se desprende cuando el átomo gana un electrón para formar un ion con carga negativa. En este caso ya estamos hablando de un enlace químico, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos un enlace químico, un electrón, ¿no?, va a ceder al otro orbital, ya sea mediante un enlace iónico o un enlace covalente, el electrón de su último orbital, ¿no? Por eso en la afinidad electrónica es la energía involucrada cuando un átomo gana un electrón. Y aquí vamos a más adelante hablar de lo que es oxidación y reducción. Ya lo vamos a ver más adelante. Es muy importante que tenga claro este concepto, ¿sí? Ok, eso es todo lo que es el capítulo 2. Espero les haya gustado el video. No se olviden siempre hacer un resumen en función a subtítulos, y lo que se acuerden de ese subtítulo y vayan aumentando un poquito más. Son de los 5 primeros temas de cada materia del examen, el 10 de noviembre. Les hago recuerdo porque tenemos que estudiar a full, ¿no? Aulas virtuales 24/7 y puedes trabajar todo el tiempo con nosotros. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Espero les haya gustado. Chao.